Hola, muy buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Solo Profesional y en el día de hoy vamos a ver una guía completa sobre todo lo que tienes que saber si quieres instalarte paneles fotovoltaicos en tu camper, en tu caravana o en tu furgoneta. Dicho todo esto, no me enrollo más, dale un buen like si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y vamos con el vídeo. Definitivamente las caravanas y las campers están de moda en España y es que cada vez más gente se decide por la vida nómada, por tener una vivienda sobre ruedas que te permita viajar mientras trabajas, mientras estás de vacaciones, lo que sea. Pero es algo que está muy de moda porque te da mucha libertad. De hecho, yo alguna vez he mirado directamente en portales de segunda mano y cada vez es más complicado conseguir una camper o una caravana, principalmente por la alta demanda que hay. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece, y es que tiene algunas limitaciones. Una de las más importantes es la de el espacio, sería quizás la más importante. Pero luego, desde mi punto de vista, la segunda limitación más importante es el tema de electricidad. Y es que si no tenemos electricidad, no podemos cargar el móvil, no podemos cargar el ordenador portátil, no podemos tener calefacción eléctrica, no podemos tener una nevera eléctrica, es decir, se complican bastante las cosas. Por lo tanto, es fundamental y es muy importante tener alguna forma de ser autónomos con la camper o con la caravana mediante un sistema que nos permita producir electricidad. Y es justo por eso por lo que hemos preparado este vídeo, porque consideramos que la mejor solución es un kit solar, acoplar un kit solar a la camper o a la caravana que te permita tener autonomía eléctrica durante varios días. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es una guía definitiva y una guía completa sobre todo lo que tienes que saber si quieres añadir paneles fotovoltaicos y baterías a tu camper o tu caravana. Vamos a ver desde tipos de sistemas eléctricos, en AC y en DC. Vamos a ver también qué tipo de panel fotovoltaico es más recomendable. Vamos también a ver e investigar en equipos de baterías y paneles portátiles. Todo esto vamos a verlo durante el vídeo de hoy y es por eso que quiero que te quedes en las siguientes secciones y que nos acompañes en este vídeo hasta el final. Pues aquí lo cierto que las ventajas de los kits solares o de los paneles fotovoltaicos para campers creo que son bastante obvias. La primera ventaja y más importante de todas es la independencia energética. Y es que tener un sistema que te permite generar tu propia electricidad y luego también un sistema de almacenamiento que te permite almacenarla es fundamental si queremos tener autonomía para varios días. Y creo que cuando viajamos en camper, ya bien sea para vacaciones de un puente, de un fin de semana, o bien ya para gente que quizá utiliza la camper para su vida normal, creo que es fundamental tener cierta independencia energética. Pues bien, disponer de un kit solar bien dimensionado junto con un sistema de baterías bien dimensionado te va a permitir esa independencia energética que necesitas. La segunda ventaja es el ahorro a largo plazo, y es que si decides instalarte paneles fotovoltaicos y baterías en tu camper, es una inversión inicial que estás haciendo, pero tienes que tener claro que el ahorro es bastante inmediato. ¿Y por qué hablo de un ahorro bastante inmediato? Porque si tú no tienes sistema eléctrico en tu camper o en tu caravana, te va a tocar ir parando en campings que te van a cobrar 30-40 euros por quedarte esa noche en el camping y poder utilizar la electricidad del camping. Con lo cual, no es que estés comparando el coste de 1 kWh generado con paneles fotovoltaicos que es cero, únicamente es el coste de la inversión comparado con el coste de la electricidad. Es que estás comparándolo versus tener que ir sí o sí a un camping que te permita conectar la electricidad a la camper. Con lo cual, el retorno de la inversión de una instalación de paneles fotovoltaicos en campers es de hecho incluso mucho más rápida que las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para vivienda. Y principalmente por eso, porque estamos comparando el tener electricidad gratis versus el tener que ir a un camping y tener que pagar 30-40 euros todas las noches por dormir en el camping y por utilizar la electricidad del camping. Y la tercera ventaja es el bajo mantenimiento. Los paneles fotovoltaicos son, por ejemplo, elementos que no tienen partes mecánicas, con lo cual es muy complicado que se estropeen. Lo máximo que les puede pasar es que se ensucien, que se rompan, pero normal es que con mucho se ensucien, que tengas que hacer lavados de vez en cuando para limpiar la superficie del panel fotovoltaico para que sea capaz de recibir la máxima radiación posible. Y luego de vez en cuando también revisar tema de conexión y demás, pero el mantenimiento es muy bajo y es muy reducido, con lo cual es una ventaja significativa. La selección del panel fotovoltaico óptimo para tu camper o para tu caravana es algo que hay que pensar con calma y hay que analizar bien detalladamente. Lo primero que tienes que analizar es cuál es el espacio que tienes disponible en la cubierta de tu camper o de tu caravana, cómo tienes ese espacio configurado y a partir de ahí ver qué tamaño de paneles solares te pueden caber. Normalmente, para que te hagas una idea, la clasificación de paneles fotovoltaicos los tienes en los paneles para viviendas, que suelen tener un rango de potencia de en torno a 400-450 vatios y tienen unas dimensiones de 1,7-1,8 metros de largo por 1,1 metro de ancho,
y luego ya nos vamos a paneles fotovoltaicos para industria y para instalaciones utility scale, que ya son más grandes de 2 metros, con lo cual para este tipo de aplicaciones los descartaríamos de lleno. Por otro lado, también es cierto que hay paneles fotovoltaicos de dimensiones más pequeñas. No están optimizados en términos de eficiencia, ya que son paneles solares que utilizan tecnologías más antiguas. Estos paneles fotovoltaicos son quizá más pequeños, de 1,6 metros de largo, 1 metro de ancho, están en torno a potencias de 250 a 300 vatios, pero desde mi punto de vista tampoco son los recomendables. Para mí lo recomendable, siempre que tengamos espacio suficiente, es utilizar un panel fotovoltaico tipo residencial. Eso sí, dentro de los tipos residenciales hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que si es una camper o una caravana, aparte de estar limitado por el espacio, también vas a estar limitado por el peso. Tienes un peso máximo que no puedes sobrepasar, con lo cual, si utilizas un panel fotovoltaico residencial convencional, vas a estar añadiendo 20-23 kilogramos por cada panel. Si pones 2 paneles, estás añadiendo prácticamente casi 50 kilogramos. Con lo cual, hay que tener también mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué panel utilizo? Pues bueno, aquí está mi recomendación. Mi recomendación para este tipo de instalaciones en campers o caravanas es utilizar paneles fotovoltaicos tamaño residencial, pero paneles fotovoltaicos flexibles, que quizá en términos de eficiencia están un poco por debajo, no llegan al 22% de eficiencia, están en 19-20 si utilizamos paneles flexibles monocristalinos, pero lo que sí que es cierto es que me dan muchas ventajas. Ventajas como la propia flexibilidad, con lo cual si no es totalmente recto el techo y tiene un poco de curva, se pueden adaptar perfectamente. Luego también tiene un peso muy ligero, estamos hablando de 3, 4, 5 kilos como mucho, con lo cual el impacto en cuanto al peso en la camper o en la furgoneta es mucho más pequeño. Luego también un problema que suelen tener los paneles normales cuando los instalas sobre el techo de una camper es que con el movimiento de la camper puede eso acabar produciendo micro roturas en el panel, que quizá no son visibles pero están deteriorando y haciendo que se degrade aceleradamente ese panel fotovoltaico. ¿Qué ocurre? Que si utilizamos paneles fotovoltaicos flexibles evitamos completamente eso, con lo cual mi recomendación cuando vamos a hacer una instalación de paneles fotovoltaicos para camper o caravana es emplear paneles fotovoltaicos flexibles, que por cierto nosotros en nuestro catálogo web tenemos varias referencias muy interesantes de paneles solares flexibles y te los dejamos justo aquí en un lado de la pantalla. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas en campers o caravanas, podemos distinguir dos tipos de instalaciones principalmente. Las instalaciones que van en corriente continua, a 12 voltios, pues podrían ir a 24 voltios, pero normalmente van a 12 voltios, o instalaciones en corriente alterna a 230 voltios monofásicos, como podría ser la instalación eléctrica de una vivienda normal. ¿Qué diferencias hay? Pues bien, en el caso, por ejemplo, de la instalación eléctrica en corriente alterna a 230 voltios monofásico, lo que nos va a facilitar es encontrar electrodomésticos de forma mucho más sencilla, neveras de forma mucho más sencilla, si quiero poner alguna cosa adicional, mucho más sencillo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es algo muy común y en prácticamente cualquier tienda de electrodomésticos vas a poder encontrarlo fácilmente. ¿Qué implica también tener una instalación eléctrica en corriente alterna? Que cuando quiera añadir paneles fotovoltaicos tendré que añadir sí o sí un inversor fotovoltaico y me transformé de corriente continua de los paneles fotovoltaicos a corriente alterna a 230 voltios monofásico, con lo cual va a ser un elemento que voy a tener que añadir. ¿Cuándo es recomendable utilizar instalaciones eléctricas en alterna? Cuando son instalaciones eléctricas de mayor potencia. Si estamos en una camper pequeñita o una caravana pequeñita, quizá lo más recomendable es irnos directamente con instalación eléctrica en corriente continua. Si ya es quizá un camión vivienda, un autobús vivienda, este tipo de casas móviles que se están también poniendo muy de moda ahora mismo, ahí en esos casos sí que mi recomendación es ir a una instalación eléctrica en corriente alterna, ya que te va a dar muchas más posibilidades. Por otro lado tenemos la instalación en corriente continua a 12 voltios. ¿Qué limitaciones tiene? Pues que te obliga a utilizar una nevera de 12 voltios, que te obliga a utilizar electrodomésticos de 12 voltios, etc. ¿Qué beneficios tiene? Por ejemplo, que no necesitas un inversor solar, lo que vas a utilizar es un regulador de carga MPPT para transformar la tensión continua del panel fotovoltaico a la tensión de alimentación de la batería y luego a partir de ahí, mediante el regulador, alimentar el circuito de 12 voltios de la caravana, según te proyectamos en el esquema de aquí al lado. Y una ventaja significativa es que como hay menos transformaciones, la eficiencia global del sistema es más alta. La desventaja es que es más limitada en el número de dispositivos que podemos añadir. Este tipo de instalación es quizá más recomendable cuando son instalaciones eléctricas de menor tamaño, tipo una camper o una caravana pequeña. Aquí lo primero que tenemos que tener claro es que la batería es un elemento fundamental si queremos tener autonomía. No vale solo con los paneles fotovoltaicos, hay que compaginar paneles solares más batería. En cuanto a cómo seleccionar la batería, hay que tener en cuenta varios aspectos. Un aspecto fundamental es el tipo de tecnología. Vas a ver tecnologías de plomo ácido y vas a ver tecnologías de litio. Desde mi punto de vista, lo recomendable, aunque sea más caro, y sé que es más caro, lo recomendable es utilizar una batería de litio. Por ejemplo, una Pilontech es una batería muy recomendable, que tiene una relación kilovatio-hora-euro muy positiva y nosotros, por ejemplo, también tenemos en nuestra web. Este tipo de baterías creo que son óptimas para cualquier instalación en sí que requiera almacenamiento. Yo trataría de olvidarme por completo de baterías de plomo ácido monobloc o demás, ya que tiene una vida de menos de 4
4 años. Quizá si vas a optar por el plomo, vete a unas baterías de vaso, de gel, pero mi recomendación es utilizar tecnología de litio. El segundo aspecto que tienes que tener en cuenta a la hora de seleccionar la batería es la tensión. Y aquí es importante que hayas distinguido previamente si va a ser una instalación en corriente continua o una instalación en corriente alterna. Si es una instalación en corriente alterna, no te preocupes demasiado. Opta por una batería de litio de alta tensión. ¿Por qué? Porque vas a tener sí o sí un inversor solar híbrido, por ejemplo un Genius G24 o un Huawei híbrido, que vas a conectar directamente la batería a ese inversor híbrido. Con lo cual va a trabajar a alta tensión, entre 300 y 500 voltios aproximadamente. Depende del modelo de inversor y depende de la batería. Si vas a tener una instalación eléctrica en corriente continua, muy probablemente la tengas a 12 voltios. Con lo cual ahí te recomiendo utilizar directamente una batería de 12 voltios. El tercer aspecto fundamental que tienes que tener en cuenta es la capacidad de la batería. Y la capacidad de la batería tiene que ir ligada con dos cosas: tu consumo energético diario y luego también el número de días de autonomía que quieres tener. El consumo eléctrico diario de una camper no va a ser muy alto. Vas a tener las luces, quizá la claraboya, quizá la nevera y poco más. No va a haber mucho más electrodoméstico en sí que te consuma energía. No, los móviles y poco más. Con lo cual tu consumo energético no va a ser muy alto. Pero lo que tienes que tener en claro es que tienes que ser capaz de identificar ese consumo energético, identificar cuántos días de autonomía quieres tener y la capacidad que necesites va a ser el producto del número de días de autonomía por capacidad. Y luego también tendrás que tener en cuenta el DOD, el grado de descarga máximo de la batería que vayas a utilizar. Si utilizas tecnología de litio, está entre un 80 y un 90%. Si utilizas tecnología de plomo, está en torno a un 50 o 60%. Eso significa la capacidad útil de dicha batería. Es decir, en la batería de litio, el 80-90% de la capacidad total es útil. En la batería de plomo, únicamente el 50-60% de la capacidad total es útil. Con lo cual, es otro aspecto que también deberás tener en cuenta a la hora de seleccionar la capacidad. El cuarto aspecto que debes considerar es la vida útil de la batería. Y es por eso que yo te recomendaba baterías de litio, porque sabes que tiene una vida útil de en torno a 10-12 años. Se van a aguantar 10-12 años si no las machacas demasiado bien. 10-12 años quizás tengas todavía un 60% de la capacidad. Sin embargo, si utilizas baterías, por ejemplo, en monobloc de plomo ácido, en 2, 3, 4 años ya no vas a tener batería. Con lo cual, mi recomendación, aunque sea un poco más caro, es utilizar baterías de litio que te permiten tener vidas útiles mucho más prolongadas. Hasta ahora hemos visto las nociones básicas de un kit solar para una camper o una caravana, pero ahora vamos a ver paso a paso cuál es el proceso que debemos seguir si queremos instalar paneles fotovoltaicos y baterías en tu camper o caravana. El paso número 1 es el dimensionado del sistema y entender qué potencia fotovoltaica necesitas, entender cuántos paneles solares, entender qué capacidad de baterías, entender cuántos racks de baterías. Todo eso entrará dentro del paso 1. Luego tenemos el paso 2, que una vez has identificado qué potencia necesitas y qué capacidad necesitas, tienes que seleccionar el tipo de batería, el regulador de carga, el inversor en caso de que sea en alterna, la batería en concreto. Todo esto tienes que seleccionarlo en el paso número 2. Una vez has dimensionado el sistema y has seleccionado los componentes, el tercer paso ya sería colocar los paneles fotovoltaicos en la cubierta de la camper o la caravana. En el caso de que hayas utilizado paneles fotovoltaicos flexibles, es muy fácil y muy sencilla. Importante, después del paso 3 y una vez colocados los paneles fotovoltaicos, deberemos cablear el panel fotovoltaico a través de la chapa del tejado, que deberemos sellar correctamente con el material adecuado, que también por supuesto tienes disponible en nuestra página web, y ya deberemos cablearlo al regulador MPPT en caso de que sea una instalación en corriente continua, o al inversor fotovoltaico en el caso de que vayamos a hacer una instalación en corriente alterna. El siguiente paso, el paso número 5, sería conectar las baterías, y aquí también dependerá si es una instalación en corriente alterna, tendremos que conectar las baterías al inversor cargador, o si es una instalación en corriente continua, deberemos cablear las baterías al regulador correspondiente. Y ya para finalizar, el último paso será comprobar que todo funcione correctamente. Aquí, si tienes cualquier tipo de dudas, te recomendamos que la dejes en comentarios o bien que nos envíes un mail preguntándonos. Dicho todo esto, finalizamos por aquí el vídeo y recuerda que tienes disponible en nuestra página web los mejores paneles fotovoltaicos para campers y caravanas, las mejores baterías, inversores reguladores, todo el material que puedes necesitar está disponible en nuestro catálogo web de Solo Profesional, así que te invitamos a echarle un ojo, también a dejar un buen like, dejar tu opinión aquí abajo en comentarios, y ahora sí que sí, finalizamos por aquí el vídeo y nos vemos el próximo domingo.